entonces en este momento nuestro estudio y vamos a... El tema que hoy vamos a tratar lo he querido llamar el hombre y el paraíso. Vamos a hablar de esos dos aspectos fundamentales y vamos a estar basados en los versículos últimos del capítulo 1, desde el versículo 29 en adelante y todo el capítulo 2. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar esta noche. Y lo primero que quiero resaltar, hermanos, es que nunca olvidemos qué son las Escrituras, o este libro que al que los hombres le pusimos el nombre de la Biblia. Quiero enfatizar eso. Biblia es el nombre que le pusimos los hombres, pero un nombre propio es Escrituras, así les llamó el Señor Jesucristo, Palabra de Dios, Santas Escrituras, Revelación de Dios. Esos son nombres propios. El nombre de la Biblia fue el nombre que los hombres le colocamos. No está mal que le llamemos la Biblia, pero debemos distinguir esos dos aspectos, esos dos sentidos de ese libro. Entonces no olvidemos de qué trata ese libro o esas escrituras. Ese libro contiene, y esto es lo que nunca debemos olvidar, ¿qué contiene? Contiene la revelación de Dios para el hombre caído. Eso es. Pero caído, pero amado por Él, amado por Dios. Es el libro que nos habla de todo lo que existe. Primero y ante todo, como ya lo hemos repetido, de Dios. Eso tampoco debemos olvidarlo nunca. Que existió siempre y no podía haber tenido principio porque es Dios verdadero. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Pero también nos habla de todo lo demás que existe en el universo. ¿Qué? Por ejemplo, ¿y quién es el hombre? El origen y el fin de todas las cosas. Entonces eso no debemos olvidarlo nunca, hermanos. Estas escrituras también nos hablan de la voluntad de ese Dios único y soberano, su ley, la ley moral de Dios, el que dice y establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí lo tenemos en ese libro también. Ese libro es la fuente, es la regla y autoridad suprema y última del conocimiento, de toda obra, de todo emprendimiento o empresa, de todo sistema, de todo modelo o método, etc. ¿Comprendemos esto, hermanos? La palabra de Dios entonces es la norma, es la regla, es la autoridad última. ¿De qué cosas? De todo conocimiento, de toda obra, de toda empresa, de todo sistema, de todo modelo, de todo método. ¿Comprendemos que no hay nada que esté por fuera de la palabra de Dios? Amén. Esa es la cultura verdadera. Es la cultura que debe promover el cristiano. Por eso hemos enfatizado aquí que el mandato del hombre no es solamente espiritual. El mandato del hombre es cultural también. Bien, en una palabra, ese libro es la fuente, es la regla, es la autoridad de toda cultura. Por esto hemos enfatizado que el hombre, y conste que cuando hablamos del hombre nos referimos al género masculino y al femenino, a los dos. El hombre fue puesto por Dios sobre la tierra como Señor, con una misión, no solo espiritual. La misión del hombre también es cultural. Muy bien, hermanos. En nuestro tema de la vez pasada enfatizábamos precisamente, aquí que ya,
En nuestro tema de la vez pasada enfatizamos precisamente el mandato de Dios al hombre. En esta ocasión vamos a leer desde los versículos 1:29 hasta el 2:25 y vamos a tratar de notar qué aspectos o qué temas se destacan en este relato. Vamos a tratar de ver estos aspectos entre todos. Vamos a estar atentos a la lectura. Así que vamos a ir por partes para tratar de ganar más tiempo. Vamos a leer desde el versículo 29 al 31 del capítulo 1. ¿Y quién quiere hacernos esta lectura? Vamos a estar muy atentos a ver de qué nos habla aquí. Amén. Y Amén. dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay frutos y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Gracias, hermano. Entonces aquí tenemos una especie de culminación del relato de la creación, todo lo que se creó hasta el día sexto. La tierra y todo lo que Dios había creado, es decir, el universo material, la vida, los animales y el hombre a imagen de Dios como rey, todo lo creado era un verdadero paraíso. Era bueno en gran manera. Era la unión de lo espiritual, lo personal, lo animal y lo material en una armonía perfecta. Todo estaba en armonía. Ahora, ese es el paraíso. Es decir, donde hay una armonía perfecta. Este mundo no es un paraíso precisamente porque no hay armonía. No hay armonía entre los hombres. Bueno, en primer lugar, entre el hombre y Dios. El hombre se volvió enemigo de Dios. Entonces no hay armonía. Y al no estar en armonía con Dios, tampoco está en armonía consigo mismo. Está dividido contra sí mismo. Es enemigo de él mismo y lo peor es que no se da cuenta que es enemigo de él mismo. Está separado de él mismo. Está contra él mismo. Y por supuesto contra el prójimo. Y contra la creación. Contra el medio ambiente. Entonces, ya no es un paraíso. Pero en ese momento la unidad era perfectísima. Era bueno todo en gran manera. Era la armonía perfecta. La armonía total. Bien, ¿cuál es la provisión de Dios en cuanto a alimentación en el paraíso? La provisión de Dios para el hombre antes de la caída. Es decir, en el paraíso. ¿Cuál era la provisión de Dios? Versículo 29. Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay frutos y que da semilla, os será para comer. Ajá. Ahí está la provisión para el hombre antes de la caída. O sea, noten que la provisión para el hombre antes de la caída no incluía la carne, no incluía los animales. Incluía solo la variedad inmensa de frutos deliciosos para comer, como lo leemos más adelante. Lo vamos a leer más adelante. Entonces, correcto. Entonces, esta es la provisión que Dios le dio al hombre en el paraíso, es decir, antes de la caída. Ahora, en el versículo 30 tenemos la provisión que Dios le dio a los animales. En cuanto a alimentación en el paraíso, es decir, antes de la caída.
¿Cuál fue la provisión? Versículo 30. ¿Qué provisión le dio Dios a los animales? Toda planta verde les será para comer. Ajá. Toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos. Ajá. A las aves y a los animales les dio toda planta verde. Noten que parece que en ese momento tampoco era necesario que nosotros comiéramos, como decía un tío mío, comiéramos rastrojo. Bueno, comiéramos verduras, ¿no? La dieta de nosotros era frutos deliciosos. Y la dieta de los animales eran las plantas. Bien, después de la caída, obviamente entonces se introduce la carne y las plantas también para el hombre. Bien, este es el estado entonces antes de la caída, el estado del paraíso. La provisión que Dios había dado para el hombre y la provisión que Dios dio a los animales. Ahora, leamos del capítulo 2, versículos 1 al 3, y vamos a estar muy atentos a ver de qué nos habla. ¿Alguien nos quiere leer? Pues fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gracias, hermana Miriam. Entonces aquí en estos versículos tenemos una especie de resumen de la creación. Una especie de resumen y conclusión de toda la creación. Ahora, ¿cómo concluye toda la creación? Concluye con el reposo de Dios, ¿verdad? Dios reposando. ¿Pero acaso Dios necesita descansar? No, Dios no necesita descansar. Él no necesita. Sin embargo, reposó. Los caminos en Dios, hermanos, muchas veces son un misterio para nosotros. Y en todos ellos nuestro deber es agachar nuestra cabeza, adorar y acatar lo que Él dice. No nos corresponde discutir o poner en tela de juicio su palabra ni sus hechos. ¿Qué hay aquí? Que Dios reposa después de su creación y establece el día de reposo para nosotros. No solo Dios reposa, sino que lo establece como un mandato. Por favor, leamos. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y otra persona, si alguien quiere ayudarnos con esta lectura, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, aquí entonces tenemos que Dios reposa después de terminar toda creación. Y aquí estamos leyendo que Dios establece como mandato esto que Él mismo hizo. Él no lo necesitaba, pero lo hizo. Ahora,
¿Será que nosotros lo necesitamos? Amén. Nosotros sí lo necesitamos. Pero además, acatar sus mandatos es nuestra vida. Entonces, hermanos, esto es un mandato de Dios tan importante, quiero llamarles la atención a esto, que lo puso entre uno de los 10 mandamientos que incluyen todos los demás mandatos de su voluntad. Porque esos 10 mandamientos, en esos 10 mandamientos se resume toda la ley y los profetas, o sea, se resume toda la palabra de Dios. Y a Dios le agradó colocar este cuarto mandamiento, lo recuerdan, ¿no? Es el cuarto mandamiento. A Dios le agradó colocar este cuarto mandamiento como uno de esos 10. Esto quiere decir, hermanos, que todo mandato de vida o para vida del hombre y toda prohibición está contenida en estos 10 mandatos. Pero más que dentro de los 10, escúchenme esto, lo puso entre los primeros 4. Que estos primeros 4 mandamientos solo tienen relación con el deber del hombre para con Dios. Aquí no tiene nada que ver, estos mandamientos no tienen nada que ver con el hombre. Es decir, en las obligaciones que el hombre tiene para con el hombre. Estos primeros 4 mandamientos solo tienen que ver con Dios, con las obligaciones que el hombre tiene para con Dios. Aquí no está el hombre en estos primeros 4 mandamientos. Aquí solo está Dios como objeto de obediencia, de adoración, de sumisión, de respeto, de honra, de honor. Aquí no está el prójimo. ¿Me hago entender? Y Dios puso este mandamiento como uno de esos 4. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿qué tan importante será el día de reposo? ¿Qué tan importante será el día del Señor? Bueno, no vamos a explicar hoy por qué no el séptimo día y por qué el primer día. Pero digamos simplemente que Adán ni siquiera fue el verdadero hombre. El hombre verdadero fue Cristo. Así lo leemos en la palabra de Dios. Y la creación verdadera no fue la que Adán ensució con el pecado. Y nosotros ensuciamos también con el pecado. La creación verdadera es la que finalizó Cristo con su venida a la tierra, con su persona y obra. Esa es la creación verdadera. La primera creación, Adán la ensució. La segunda es la que él mismo edifica. Yo edificaré mi iglesia. Y esa creación fue terminada el primer día de la semana. Así que por eso los cristianos nos reunimos no el séptimo día, sino el primer día de la semana. Bien, hermanos, entonces Dios reposando después de la creación, luego establece como mandato para nosotros el reposo. La pregunta es, ¿será entonces que debemos reposar? Yo creo que tenemos que tomar mucho más en serio este mandato del reposo de Dios. Bien, vamos a leer del capítulo 2, versículos 4 al 25, y vamos a ir por partes también, para ver algunos aspectos sobresalientes aquí también. Leamos entonces teniendo en cuenta qué vemos aquí en esta lectura. Aquí en esta porción tenemos un recuento de varias cosas. Primero tenemos un recuento de todo lo que nos habla el capítulo 1, es decir, de todo lo creado en el capítulo 1, donde Dios en esta porción agrega varios detalles de todo lo creado en el capítulo 1. O sea, muchos detalles que no están dichos en el capítulo 1,
nos son explicados acá en esta porción de estos versículos. Así que vamos a tratar de ver algunos de esos detalles. Vamos a ver, por ejemplo, solo en los primeros versículos algunos detalles. Por ejemplo, comenzando con el versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Vea, aquí nos está contando detalles que no nos cuentan en el capítulo 1. Ni había hombre para que la labrase, o sea, nos habla de antes, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Nos está diciendo lo que pasaba antes. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, más detalles aquí. Dice que formó el hombre del polvo de la tierra. Eso no nos lo había dicho en el primer capítulo. Y nos lo dice aquí. Entonces, así sucesivamente nos cuenta muchos detalles acá que no están mencionados en el capítulo 1. Ahora, acá en estos versículos 4 al 23, tenemos también, aquí nos dan a entender que los días, según Dios, no necesariamente son días de 24 horas. Porque entonces todo lo relatado en estos versos tendrían que haber sucedido en un solo día. Notemos lo que dice el versículo 4. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, no te está hablando del mismo día, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que salía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó, sigue hablando del mismo día, del día del versículo 4. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Nos sigue hablando de ese día. O sea, lo que quiero, hermanos, que tengamos en cuenta es que hay hermanos que discuten, que se ponen a discutir que estos eran días de 24 horas. Y otros hermanos se ponen a discutir: no, esos no eran días de 24 horas por esto y por aquello. Hermanos, creo que eso no tenemos que ponernos a discutirlo. Claro que pudieron ser días de 24 horas, pero no necesariamente. O sea, los días, según Dios, no tienen que ser de 24 horas. Y aquí tenemos precisamente base para ello. Muy bien, vamos a continuar. Porque imagínense, aquí está incluido lo del versículo 1.1. ¿Y cuánto tiempo pasó del 1.1 a luego los días en los que fue creando cada día, lo que nos narra el capítulo 1? Y aquí tenemos todo relatado en un solo acto, como si fuera un solo día. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver, hermanos, un detalle importantísimo acá destacado en esta narración. Y quiero llamarles la atención a que miremos, por ejemplo, en el versículo 7, ¿qué palabra clave hay ahí? Las palabras clave, digamos, son aquellas palabras que más se repiten.
A ver, versículo 7, por ejemplo. ¿Qué palabra clave encontramos ahí? Hombre. Hombre. ¿Cuántas veces la ven? 2 veces. Versículo 8. ¿Encuentran ahí la palabra hombre? Sí, señor. Versículo 15. Versículo 16. ¿Cuántas veces ya van? Si alguien va contando. Versículo 18. Versículo 22. Dos veces, ¿no? Y versículo 24. ¿Cuántas veces tenemos ahí? ¿Alguien contó? ¿Como 8 o más? Bueno, pero eso no es todo. El versículo 19 nos introduce en algo que uno se pregunta, ¿y de dónde salió eso? Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. ¿De dónde salió Adán? Oiga, Señor, ¿por qué nos sale hablando de un tal Adán cuando nunca nos había dicho que le puso por nombre al hombre, le puso por nombre Adán? Bueno, aquí Dios nos habla de Adán como si ya Él nos hubiera hablado de él. Bien, dice, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El versículo 20, y puso a Adán, por favor tengan en cuenta cuántas veces menciona Adán. Versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Van tomando el nombre, llevando la cuenta del nombre Adán? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo, el versículo 21, sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Bien, hermanos, es que la palabra Adán simplemente significa hombre también. Entonces, cuando el Señor nos sale hablando aquí de Adán, está hablando del mismo, del hombre. Bueno, Adán es como algo un poco más personalizado, ¿no? Pero, básicamente Adán significa hombre. De manera que ¿cuántas veces Dios habla del hombre aquí? Sumemos las dos. ¿Cuántas veces habla aquí en el capítulo 2 del hombre? Hermana, a mí, ¿cuántas? ¿Cuántas dicen? 12. Como 12 veces, ¿no? 12. Bueno, eso quiere decir que el hombre es alguien muy importante. ¿Cuántas veces Dios lo menciona aquí? Dios lo menciona muchas veces, por lo menos 12 veces. Aquí, en este capítulo, lo menciona como 8 veces con el nombre de hombre y como 4 o más veces, no, creo que más de 12 veces, hermanos. Porque 6 veces. Adán, 3, 4, 5, 6 veces Adán. 6 veces. Así que vendrían siendo como 14 veces, más o menos. Bien, esto entonces nos habla de la grandeza del hombre.
El hombre, alguien tan importante que Dios lo menciona aquí varias veces. Lo menciona como 14 veces. Bien. A ver si se me escapa algo por aquí. Vamos a continuar. En el 2, 8 y 9 leemos: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, la tierra toda era un paraíso. En esta área donde estaba el hombre, llamada Edén, Dios plantó un huerto y puso allí al hombre, a Adán y a Eva, para que lo labrase y lo guardase. Así lo leímos, ¿no? Bueno, no exactamente, sí, no exactamente aquí, lo dice por ahí en otro texto, lo tengo por aquí, más adelantico lo vamos a ver. Bien, para que lo labrase y lo guardase. Ahora, esto de labrarlo y guardarlo no es otra cosa que parte de la responsabilidad del hombre para con el mundo de Dios, el cuidado para con el medio ambiente, el hecho de tirar, por ejemplo, un papel al piso. Es algo tan insignificante, ¿no? Pero cuánto mal le hemos hecho a la tierra simplemente tirando un papel al piso. Una vez me encontraba en un colegio y observé que al final del tiempo de recreo había un grupo de estudiantes recogiendo los papeles que habían acabado de arrojar todos los estudiantes al piso durante el tiempo del recreo. Noté que en su actitud reflejaban algo así como: ¡qué fastidio tener que hacer esto! Entonces me acerqué y les dije: hola chicos, ¿qué tal? Sabroso esto de recoger papeles, ¿cierto? Ellos me miraron un poco sorprendidos, por supuesto. Claro, no me podían tratar mal porque era faltarme al respeto, pero estaban algo confundidos. ¿Cómo así que yo les estoy diciendo que esto es sabroso? Si ellos estaban recogiendo eso como con fastidio. Entonces les dije: chicos, yo conozco una fórmula para no tener que hacerlo. Y les dije: es muy simple, muy sencillo. No es nada complicado, no es difícil. Simplemente no tirar el papel al piso. Y ya no hay que recogerlos. Bueno, sinceramente pienso que los maestros quizás han fracasado en enseñarle a los estudiantes a ser responsables en esto. No es fácil, porque esa es la cultura de la caída, de la pecaminosidad, el camino más corto, la irresponsabilidad. Pero esto es parte de la responsabilidad que debemos asumir. Pensemos un momentico en las basuras en la casa o el apartamento. ¿Las separamos? ¿Tomamos un momento para lavar ese desechable antes de arrojarlo a la basura? ¿Qué? La bolsa de leche, la caja de Tetra Pak. No es muy complicado lavarlas antes y luego echarlas en bolsas separadas. O las echamos todo junto porque no nos importa. Hermanos, eso es responsabilidad. Como cristianos tenemos una responsabilidad cultural también, no solo espiritual. Una vez tomé un taxi y estaba lloviendo. Y yo dije en voz alta, ay, gracias a Dios, está lloviendo, qué delicia. Y entonces el taxista me dijo: el problema es que muchas veces llueve demasiado. Y creo que en esos días habían sucedido las inundaciones que hubo por la costa. Me parece que fue como en el año 2010, que inmensas regiones de la costa
quedaron inundadas por el desbordamiento del río Magdalena. Tal vez ustedes lo recuerdan. Y el taxista me estaba llamando la atención a eso. Dijo, el problema es que muchas veces llueve más que lo que debe llover. Y bueno, en aquella ocasión le dije yo al taxista, oiga, ¿y usted ha pensado que todos nosotros tenemos culpa en eso? Porque tal vez en algún momento tiramos un papel a la calle y entonces hemos afectado el medio ambiente. Hoy precisamente escuchaba un reporte del Canadá con unas temperaturas de hasta 44 grados. Miren, un país que está tan al norte, que se congela prácticamente en tiempo de invierno. ¿Cómo es que tenga que padecer esos calores tan desbordados? ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de la irresponsabilidad en nuestro trato con el mundo de Dios, con la sala de Dios, con la tierra que le pertenece a Dios y en la cual Él nos puso como administradores. Él puso al hombre para que labrara el huerto y lo guardara. ¿Qué tan responsables estamos siendo los cristianos con esto, amados hermanos? Es que ser cristiano no es solo levantar la mano y decir yo acepté a Cristo. No, lamentablemente esa es una fórmula humanista que no comparto. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es ser responsables con el mundo que Dios nos entregó en nuestras manos para que lo administráramos. ¿Cómo lo hemos administrado? Hermanos, esto es parte de la palabra de Dios, creo yo. Pienso que aquí estamos viendo parte de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Ser responsables con el medio ambiente, con la sala de Dios, con el mundo de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Y nos puso como administradores. ¿Y cómo lo estamos administrando? No hemos sido los mejores administradores. Bueno, hermanos, el siguiente tema que quiero tratar es los 3 tipos de árboles, pero creo que se nos fue el tiempo. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Y si Dios quiere, continuamos el próximo jueves con los 3 tipos de árboles que tenemos acá en el capítulo 2, versículo 9. Vamos a dar un espacio entonces para alguna inquietud, algún comentario o alguna pregunta. Bueno, ¿quién? Sí. Nosotros encontramos que el hombre consume carne después del diluvio.